Bien, buen día con todos chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy de Historia Universal. Voy a compartir la pantalla un momento para comenzar con la clase. A ver, disculpen, ¿se puede ver en la pantalla completa lo que se está proyectando? Sí, profesor. Ok, ya, de acuerdo. Bien, entonces, como les estaba comentando, vamos a empezar el día de hoy con la clase de Historia Universal. ¿Ya? En este caso, el tema del día de hoy es con respecto a la crisis económica de 1929, ¿ya? Lo que en Historia Universal se conoce como el crack del 29. Quizás lo han escuchado anteriormente, quizás no entiendan a qué se refiera. Y justamente el día de hoy vamos a ver a qué se refiere este hecho, ¿ya? Que sucedió aproximadamente 10 años después de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y bueno, en este caso, tengan en cuenta que mm, muchas veces solemos entender la crisis económica como falta del dinero, ¿ya? Muchas veces tendemos a entender la crisis económica desde ese sentido, ¿ya? Y tengan en cuenta que en esta época, después de la Primera Guerra Mundial, muchos países, para poder reconstruirse, ¿no? Para poder reconstruir sus ciudades, ¿no? Para poder activar o reactivar su aparato productivo, ¿ya? Van a terminar pidiendo préstamos, ¿no? Y en este caso, quien va a cargar con prácticamente, o quien va a asumir prácticamente la totalidad, o casi la totalidad, del financiamiento de la reconstrucción de Europa, va a ser Estados Unidos. Tengan en cuenta que para este periodo, Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, eh, se consolida como una potencia. Se consolida como una potencia a nivel mundial. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con esto. Ya, muy bien. Entonces, tenemos la crisis económica de 1929, ¿ya? Antecedentes. Dice, durante la década de 1920, cuando los negocios prosperaban en Estados Unidos, la agricultura entraba en recesión. En lo que respecta a la situación europea, la hiperinflación se apoderó de la economía de Alemania. Y aquí aprovecho en hacer la pregunta, ¿qué será la inflación? ¿Alguna vez han escuchado qué es la inflación? ¿Alguien me puede decir o lo puede escribir por el chat? ¿Qué es inflación? ¿Han escuchado alguna vez ese término? Los escucho o los leo, como gusten. A ver.
dicen. Ya, su compañero sí ha escuchado. Ya, ¿y qué han escuchado? ¿Qué es la inflación? ¿O qué han escuchado de ella? Bien, si en caso no han escuchado, no hay problema. Estamos para, estamos para aprender. ¿Ya? Ya. Es cuando algunas cosas suben de precio debido a que la economía está cambiando. Ya, muy bien. Ya, más que subir de precio, ¿ya? Más que subir de precio, la inflación es aquel fenómeno económico, ¿ya? En el que la moneda, ¿ya? La moneda pierde su valor, ¿ya? La moneda pierde su valor. Ahora, eso también está sumado al incremento de precios, pero principalmente es cuando la moneda pierde su valor, ¿ya? Efectivamente, como dice su compañero, es cuando la moneda ya no vale nada, casi nada. ¿Mm? Claro, otra forma de decirlo es cuando la moneda empieza a perder su valor, ¿ya? Por ejemplo, actualmente tenemos que un dólar equivale a 3 soles con 30 céntimos, me parece, aproximadamente. 3 soles con 35, 40 céntimos, ¿ya? Entonces, eso es lo que un dólar vale, ¿ya? Ya, así como el dólar tiene un equivalente en soles, el sol, bueno, ahora actualmente el sol peruano tiene también un equivalente contra otras monedas que son menos fuertes que el dólar, ¿ya? Entonces, eh, por ejemplo, en los años 80, ¿ya? Antes de que el sol peruano entrara en circulación, estaban los intis, ¿ya? Muchos de sus padres quizás hayan usado intis, ¿no? Como moneda de intercambio. En este caso, llegó un momento en que el INTI, ya, llegó un momento en el que el INTI prácticamente perdió su valor. Y al perder su valor, prácticamente no puedes comprar nada. No puedes comprar nada. Entonces, algo similar va a pasar en esta época, ¿ya? Algo similar. Y miren, o sea, si la inflación es cuando la moneda pierde valor, aquí lo que te dice el texto es que en Europa, ¿ya? En Europa, específicamente en Alemania, no hay inflación, sino que hay hiperinflación. O sea que la moneda alemana, ¿ya? Prácticamente estaba devaluada, ¿ya? Prácticamente estaba devaluada. Y como su moneda no tenía valor, pues Alemania no va a poder pagar, no va a poder pagar la deuda que tuvo, ¿no? Por concepto de reparación de guerra, ¿ya? Entonces, por una parte, Alemania va a sufrir la pérdida de valor de su moneda, ¿ya? Va a sufrir la pérdida de valor de su moneda, ¿ya? Y esto va a arrastrar también a otros países, ¿no? Porque siempre cuando se desata una crisis económica, chicos, la crisis económica no afecta solamente al país que la sufre, digamos, ¿no? Valga la redundancia, sino que también eso influye en los demás países, ¿ya? Entonces, todo esto va a generar que en otros países, ¿ya? Surjan conflictos sociales, ¿ya? ¿Y qué son los conflictos sociales? Es cuando la población empieza a sentir la crisis, ¿no? No tiene dinero para comprar sus productos, ve que sus productos tienen un valor, pero su moneda ya no tiene el mismo valor. Su moneda que el día de hoy valía para comprar 5 panes, el día siguiente ya no le vale ni para comprar un solo pan, ¿ya? Entonces, esa situación genera una crisis, ¿ya? Entonces, hay conflictos sociales e inestabilidad política, ¿ya?
Esto en Europa. Francia e Inglaterra se habían convertido luego de la guerra en grandes deudores de Estados Unidos. Como les comentaba, Estados Unidos prácticamente se había convertido en el financiador de Europa, de la reconstrucción de Europa. ¿Ya? Estados Unidos se había convertido en un gran banco. ¿Ya? Nueva York, dice, desplazó a Londres como capital financiera internacional. ¿Ya? Como capital financiera internacional. Muy bien. Dice, convirtiéndose en la economía, ajá, dominante a nivel mundial, debido a la depresión de las monedas. Ajá, justamente, depresión de las monedas europeas. Aquí depresión no lo entiendan como ese fenómeno psicológico, pues, ¿no? En el que anímicamente uno está mal, ¿no? En este caso, cuando se refiere a las monedas, es a su valor, ¿ya? El valor de las monedas europeas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que todo se concentra en Estados Unidos y lo que parecía ser una aparente prosperidad, ¿ya? Porque Estados Unidos, al estar financiando a Europa, obviamente las ganancias que obtenía por los pagos de estos préstamos, ¿ya? Van a dejar de ser recibidos, ¿ya? Y todo esto va a generar que en 1929 se inicie una gran depresión, la crisis más grave de la historia del capitalismo, ¿ya? Contemporáneo. Y vamos a ver las fases de este ciclo, ¿ya? Dice, para entender la crisis económica en el sistema capitalista, es necesario tomar en cuenta las fases del ciclo económico capitalista, que son las siguientes. A. Depresión. La capacidad industrial está muy por debajo de lo normal. Hay baja demanda de consumo y fuerte desempleo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, baja demanda de consumo. Supongamos que ustedes tienen un negocio de venta de televisores, digamos, ¿ya? Venta de televisores. Llega un momento en que, si bien al mes ustedes vendían entre 20 a 25 televisores, ¿ya? Se dan cuenta que al siguiente mes ya no venden 20, 25 televisores, sino que empiezan a vender entre 10 a 5 televisores. Hay una reducción en sus ventas. Y al siguiente mes empiezan a vender ya no 10, sino entre 2 a 5 televisores. Sigue habiendo una reducción. Ya, a eso se le llama demanda. Tu público ya no demanda tanto tu producto. Tu producto ya no es tan demandado en el mercado. Entonces empiezas a vender menos. ¿Y por qué no hay demanda? Porque precisamente la moneda ya no vale nada. Y al no valer nada la moneda, se reduce la demanda y esto va a traer que varias empresas empiecen a quebrar y al quebrar van a despedir a sus empleados y esto va a generar desempleo. Todo se suma, o sea, todo empieza a sumarse, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a la depresión. Luego sigue la recuperación, ¿ya? Que sigue la demanda, la renta y el empleo inician su marcha ascendente. Luego está el auge, todos los sectores de la economía se encuentran en crecimiento y apogeo. Y la recesión. ¿Qué es la recesión? Cuando se paraliza la economía y la producción. Esto origina crisis económicas provocadas por el exceso de producción, por la reconversión de industrias militares, crisis energéticas, etcétera. Aquí lo que tenemos que ver es que muchas industrias durante la Primera Guerra Mundial que se dedicaban a otra cosa fueron transformadas en industrias destinadas a fabricación de armas, ¿ya? Entonces, eh, estos ciclos
son propios de este sistema, ¿ya? Del sistema capitalista. Ahora, vamos a ver las causas fundamentales, ¿ya? Las causas fundamentales de esta crisis. A ver, un momento, discúlpenme. Estoy leyendo uno de los mensajes. Mm, Efectivamente, como bien menciona uno de sus compañeros, contándome una anécdota familiar, en efecto, yo recuerdo, por ejemplo, que mi padre tenía ahorrado, un poco regresando al tema de la pérdida de valor de la moneda, discúlpenme. Recuerdo que mi padre tenía ahorrado varios billetes de intis, 5.000 intis, 10.000 intis, 20.000 intis, ¿no? Y resulta que esos 20.000 intis, pues no te valían ni lo que hoy te valen 2 soles, ¿no? Entonces uno se imagina 20.000, entonces, ¿no? Tiene la sensación de que puede ser bastante. Pero cuando se devalúa la moneda, pues justamente al INTI le pasó eso. Y al INTI tener ese problema, ya fue prácticamente una moneda inviable, ¿ya? Pero sí, fue un cambio muy, muy duro en esa época de los 80. Ya, muy bien. Continuamos. Causas fundamentales de la crisis de 1929. La sobreproducción industrial, perdón, la sobreproducción industrial en Estados Unidos y en el mundo se producía, ya, perdón. Una de las causas es la sobreproducción industrial. ¿Qué es la sobreproducción industrial? Vamos a ver. En Estados Unidos y el mundo se producía más, se producía más de lo que realmente se podía consumir. Y eso es un problema. Uno puede decir, no, pero mientras más mejor. Ya, no necesariamente. En la economía no es necesariamente así. ¿Ya? Ya, en economía no es así. Entonces dice, las empresas, ¿por qué? Porque obviamente al producir más, tú estás invirtiendo más. Pero obviamente tú inviertes más con la esperanza de recuperar esa inversión. Y entonces, ¿qué pasaba? Que como tú produces más de lo que vendes, no recuperas esa inversión. ¿Por qué? Porque ya no estás vendiendo. Entonces dice, las empresas no recuperaban su inversión, por lo tanto quebraban. Y claro, uno dice, bueno, quiebra la empresa, ya está, pero no, eso no queda ahí. Al quebrar una empresa, obviamente todos los empleados pues van a pasar a formar parte de la crisis también. ¿Por qué? Porque no van a tener un ingreso, van a dejar de recibir un ingreso. Entonces, esta es la principal causa de la crisis, una excesiva producción. ¿Ya? Dice, segundo punto, la especulación de capitales y la concesión de créditos por los grandes bancos. ¿Ya? Para entender el término especulación, chicos, ¿ya? Quizás pueda ser un concepto un poco complicado de comprender, ¿ya? La especulación, ¿ya? Pero si es que ustedes en algún momento o han escuchado de los bitcoins, por ejemplo, ¿ya? Los bitcoins juegan mucho con la especulación, ¿ya? ¿Qué cosa es especular? En este caso, la especulación en término económico tiene que ver con el hecho de que el valor de una moneda depende de la confianza que deposite la gente, ¿ya? Entonces, si la gente no le deposita mucha confianza, si la gente no confía en esa moneda, la moneda al perder confianza también pierde valor, ¿ya? Entonces, acá se menciona que la especulación de capitales, ¿ya? O sea, la pérdida de valor de los capitales y créditos excesivos de los grandes bancos, ¿ya? Van a generar este problema. Dice, esta situación era aprovechado por pequeños banqueros y compañías de inversión que colocaban su dinero en la bolsa, confiados de obtener grandes ganancias. El mantenimiento del sistema liberal o libre mercado no permitió tomar otras medidas que pudieran solucionar la crisis a tiempo, ¿ya? Entonces, estas son las fases iniciales de la crisis, ¿ya? Dice, desarrollo de la crisis de 1929 o Gran Depresión. ¿Qué entendemos por Gran Depresión? Se conoce así a la crisis económica iniciada
en 1929 en Estados Unidos, causado por el crack o quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Qué es una bolsa de valores? Para entender esto, chicos, quizás les parezca un poco complicado, ¿ya? Y bueno, definitivamente lo es. Porque una bolsa de valores, cada país tiene una bolsa de valores, ¿ya? En la bolsa de valores, eh, precisamente lo que se intercambian, ¿ya? Son valores o acciones, ¿ya? Una empresa se mide por el nivel o la cantidad de accionistas que tiene. ¿Qué son los accionistas? Son personas que invierten en la empresa, ¿ya? Son personas que invierten en la empresa. Entonces, la empresa es tuya, pero si tú tienes accionistas que han invertido, obviamente las ganancias que tú tienes, tienes que compartirlas con ellos en proporción a la inversión que te han dado, ¿ya? Entonces, una bolsa de valores juega con eso, ¿no? Por ejemplo, tú vas a la Bolsa de Valores de Lima y compras dos acciones de un banco, por ejemplo. Obviamente no son del todo accesibles, pero juegan con eso. Y al final el dinero circula, ¿ya? El dinero circula. Entonces, esto se va a romper. Este ciclo de circulación del dinero se va a romper. Entonces, esto va a generar la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Y por qué esto va a ser muy grave? Porque recuerden que Nueva York había reemplazado a Londres en su papel de capital financiera del mundo, ¿ya? Entonces, con la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿ya? La crisis se difundió al resto del mundo, afectando, ¿no? Como bien dice acá, afectando a las economías capitalistas de Europa, ¿ya? Sobre todo de Europa. Y aquí tenemos algunos antecedentes. Y aquí tenemos algunos antecedentes. El gobierno de Coolidge, dice, 1923 a 1929, promovió el librecambismo o libre empresa en Estados Unidos y rechazó el intervencionismo estatal. En cuanto a política exterior, estuvo a favor del aislacionismo estadounidense y se rehusó a que Estados Unidos ingrese a la Sociedad de Naciones. Ya. Esto de aquí, por ejemplo, términos como librecambismo, ¿ya? Intervencionismo, por ejemplo, ¿ya? Aislacionismo, ¿ya? Estos términos, chicos, ¿ya? En política, ¿ya? Y sobre todo en economía, ¿ya? Tienen un significado que se expresa en acciones, ¿ya? Por ejemplo, si se dice que un gobierno promueve el librecambismo, ¿ya? Eso hace referencia a que este gobierno lo que hace es que las empresas no tengan una regulación estatal, ¿ya? Que las empresas no tengan regulación estatal. Por ejemplo, si una empresa te quiere vender agua haciéndote creer que esa agua es milagrosa, lo puede hacer. Y ya dependerá de los consumidores si es que deciden creerle a la empresa o no. En el libre cambismo o libre empresa, la consigna es que el consumidor final tenga el poder de decisión. Si tú decides que esa empresa vende un producto de buena calidad, tú le comprarás. Si esa empresa no vende productos de buena calidad, entonces dejará de tener consumidores, dejará de tener ingresos. Pero bueno, no todo funciona así. Imagínense en la salud, cómo sería en medicamentos, ¿no? Eh, pero bueno, ese es un tema aparte. Entonces, dice, rechazó el intervencionismo estatal, justamente eso. El Estado no tiene por qué intervenir en la economía. El Estado tiene que dejar que el mercado actúe solo. Cuando hablamos de mercado, hablamos de ese espacio donde hay un consumidor que demanda productos, ¿ya? Y hay un productor que produce o que satisface esa demanda, ¿ya? Muy bien.
Y dice, estuvo a favor del aislacionismo estadounidense. ¿Qué quiere decir aislacionismo? En este caso, aislarse, pues, ¿no? O sea, encerrarse en sí mismo, ¿ya? Y por eso no quiso que Estados Unidos se sume a la Sociedad de Naciones, ¿ya? Se rehusó. Recuerden que la Sociedad de Naciones son los inicios de lo que hoy conocemos como la ONU, ¿ya? Y que se creó como un espacio en el que los países pueden resolver sus conflictos sin necesidad de llegar a la guerra, ¿ya? Sin necesidad de llegar a la guerra. Muy bien. El gobierno de Herbert Hoover, ya, estos, bueno, como ya sabemos, estos presidentes que se están mencionando aquí son de Estados Unidos, por si acaso, ¿eh? Ya, el gobierno de Herbert Hoover, dice, fue el gran heredero de la prosperidad estadounidense de la década de los 20, que, que prontamente caerá en picada debido al estallido de la Gran Depresión del año 1929. ¿Ya? El jueves negro, allá, el jueves negro. El 24 de octubre se produjo el crack de la Bolsa de Valores de Nueva York y 12 millones, ajá, lo que estaba diciendo, ¿no? 12 millones de acciones, ¿ya? Fueron vendidas a muy bajo precio. Ah, disculpen, si se corta el enlace, chicos, volvemos a ingresar, por favor, ¿ya? Si se corta el enlace, volvemos a ingresar. Ay, perdón. Ya, entonces, jueves negro, ¿ya? 12 millones de acciones, ¿ya? Dice, fueron vendidas a muy bajo precio, ¿ya? Fueron vendidas a muy bajo precio. Pero a pesar de que tenían un precio bajo, dice que la demanda era nula, o sea que no había compradores, ¿ya? El sistema bancario se hundió